Buenas noches. Mi nombre es Lorena Cruz León, soy docente de la Preparatoria 2 de Octubre. Trabajo en el programa del Aula al Universo, un telescopio para cada escuela de la Facultad de Ciencia Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les voy a platicar sobre evolución estelar. ¿Qué son las estrellas? Las estrellas son los cuerpos más importantes del universo, porque a través de la observación y el estudio de estas, podemos comprender los sucesos más violentos que ocurren en cualquier parte. A simple vista, podemos ver varias estrellas, pero si las condiciones atmosféricas y nuestra visión son ideales, podemos llegar a ver estrellas de ciertas magnitudes. Podemos percibir desde una magnitud 6 y, en condiciones excepcionales, hasta una magnitud de 6.5. De hecho, hay anécdotas de personas que, en el tiempo del Imperio Romano, pudieron visualizar las lunas de Júpiter antes del descubrimiento de estas y sin los instrumentos que ahora nosotros tenemos. Este video muestra un timelapse de cómo se ve un cielo con poca contaminación lumínica. ¿Qué es una estrella? En términos simples podemos decir que una estrella es una bola de gas. Sin embargo, tenemos que darle un contexto un poco más científico. Una estrella es una esfera autogravitante formada de plasma, un cuerpo que está en equilibrio hidrostático y que genera su propia energía mediante fusión nuclear. La materia en las estrellas está en estado de plasma. ¿Qué es el plasma? En términos simples, es gas ionizado a altas temperaturas. Esto lo vamos a explicar con el siguiente video. La fusión no la ha inventado el hombre, sino las estrellas. Esta reacción es precisamente lo que hace que el Sol brille y haya vida en la Tierra. ¿Pero qué es exactamente? Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño recorrido por la tabla periódica, una especie de mapa ordenado de los elementos que componen nuestro universo. En la parte inferior están aquellos cuyos átomos son más grandes y de núcleo más pesado. Algunos de ellos tienen tendencia a dividirse para convertirse en átomos más pequeños, como los del centro de la tabla. La reacción química en que esto se produce se llama fisión y libera energía. Es lo que ocurre dentro de un reactor nuclear. En él, un átomo del elemento uranio se rompe, formando kriptón y bario y liberando energía. En la parte superior de la tabla están los elementos cuyos átomos son más pequeños y de núcleo más ligero. Muchos de ellos tienen tendencia a juntarse y convertirse en átomos más grandes. La reacción química en que esto se produce se llama fusión y también libera energía. Es lo que ocurre en las estrellas. Se juntan dos átomos de hidrógeno para formar helio. Este a su vez puede formar carbono y este oxígeno. Y así, hace miles de millones de años, se fueron creando todos los elementos de los que estamos formados.
brilla precisamente una estrella. Las reacciones empiezan con la combustión del hidrógeno y su transformación en helio durante la secuencia principal. Tras la formación de combustión sucesiva de carbono, oxígeno, sodio, magnesio, neón, fósforo, azufre y silicio. El núcleo termina por estar compuesto de fierro y de níquel, elementos que ya no producen energía al fusionarse. ¿Por qué el Sol siempre tiene el mismo tamaño? Bueno, en el caso de una estrella existe un equilibrio entre la fuerza de gravedad que actúa atrayendo el gas hacia adentro y comprimiéndolo, y la variación radial de la presión que actúa en sentido contrario, intentando expandir el sistema. En condiciones normales, la estrella está en equilibrio y adopta una forma esférica estable. En una estrella, la presión tiene dos partes, una hidrostática y otra producida por la presión de radiación. La presión que sostiene a las estrellas es fruto de la liberación de energía en el centro de estas, por medio de reacciones de fusión nuclear. El destino de las estrellas es la desintegración. De los miles de estrellas que vemos al mirar el cielo nocturno, cada una de ellas está viviendo un intervalo entre dos colapsos. El colapso inicial de una oscura nube interestelar para formar la estrella y el colapso final de la estrella luminosa para llegar a su último destino. La gravedad hace que se contraigan las estrellas a menos que otra fuerza intervenga. El Sol es una inmensa bola de hidrógeno radiante. El gas caliente de su interior trata de hacer que el Sol se expanda y la gravedad trata de hacerlo contraerse. Y el estado actual del Sol es un equilibrio entre estas dos fuerzas, un equilibrio entre la gravedad y el fuego nuclear. En esta larga etapa media entre dos colapsos, las estrellas brillan en forma estable. Pero cuando el combustible nuclear se agota, el interior se enfría. La presión ya no es suficiente para sostener las capas exteriores y se reanuda el colapso inicial. Ya sabemos más o menos cómo funciona una estrella. A partir de todos estos datos, ¿qué podemos medir de las estrellas? Bueno, este diagrama nos dice precisamente que se puede. A la izquierda tenemos los datos medibles directamente de una estrella, que son la posición, el brillo aparente, el paralaje y el color. A partir de estos podemos obtener otros datos que nos desvelan la naturaleza de las propias estrellas, que son la temperatura, la distancia, la luminosidad y el radio. Y con el radio también podemos tener lo que es el tamaño de una estrella. Para todo esto, las estrellas se necesitan clasificar por tamaños, por cómo se comportan en algo que nosotros conocemos como secuencia principal. Si colocamos en un diagrama como ejes la luminosidad y la temperatura superficial, obtendremos una de las herramientas más famosas de los astrofísicos, el diagrama de Hertzsprung-Russell, o mejor conocido como los diagramas de HR. Estos diagramas sirven para entender precisamente la evolución estelar. La mayoría de las estrellas están situadas en la diagonal, que recibe nombre de secuencia principal, y es donde pasan las estrellas la mayor parte de sus vidas. La mayoría de las estrellas están situadas en esta diagonal. Las estrellas que nacen en la parte superior de la diagonal consumen su combustible en muy poco tiempo, por lo que sus vidas son más cortas, de alrededor de unos millones de años, mientras que las más frías, que son las rojas, se encuentran en la parte baja de la diagonal. Tienen unas vidas mucho más superiores a las de la propia edad actual del universo. En el triángulo superior de la diagonal tenemos las etapas posteriores de las estrellas, las subgigantes, las gigantes, las supergigantes y las hipergigantes. Y en el triángulo inferior, la última etapa, que viene siendo la de las enanas blancas.
Considerando precisamente la evolución estelar, no hemos hablado de dónde nacen. Bueno, las estrellas nacen en nubes moleculares. Estas colapsan y la radiación escapa de manera libre. En la segunda etapa se forma un núcleo más denso y opaco a la radiación, lo cual hace que se caliente. Finalmente, la caída del material sobre ese mismo núcleo calienta su superficie, por lo que se crea una protoestrella y empieza a emitir radiación. En la imagen que se ve aquí de Cepheus b, se ve una nube molecular y dentro de ella estrellas de color morado que representan a las estrellas más jóvenes naciendo en su interior. La nebulosa de Orión, uno de los objetos de espacio profundo más conocidos, representa una cuna estelar, donde actualmente están naciendo muchas nuevas estrellas. Al formarse las estrellas, se crea una especie de disco protoplanetario a su alrededor, que poco a poco irá desapareciendo, debido al viento solar y a los choques entre los cuerpos. Este disco se ha fotografiado en algunas ocasiones, como en la foto del HH30 que se ve también aquí. Esta es una simulación de cómo se podría ver unas de estas nebulosas que crean a las estrellas. Un equipo de astrónomos japoneses usó ALMA para poder observar de cerca el nacimiento de una estrella. Para la sorpresa de estos científicos, se presenció un fenómeno caótico y violento, en vez de un proceso tranquilo y fluido, que era lo que muchos habrían esperado. Además, descubrieron por casualidad que la estrella observada parece ser el primer objeto de una estrella binaria, es decir, una pareja de estrellas donde una orbita alrededor de la otra. Al igual que los gemelos humanos, la estrella de un sistema binario tiene la misma edad, pero no nacen exactamente al mismo tiempo. Al igual que en este caso, uno de los dos gemelos siempre es un poquito más joven que el otro. La última parte es hablar sobre muerte de las estrellas. Como hemos visto, tienen una secuencia, un periodo de vida, un nacimiento y cómo terminan. Bueno, la muerte de las estrellas viene siendo un proceso muy diferente y muy variado dependiendo de las características principales de la estrella. Una estrella masiva, a comparación de una estrella promedio como el Sol, no va a tener el mismo final, y esto depende de su masa y de su gravedad. Una estrella masiva, por ejemplo, pasará de la secuencia principal a una supergigante roja. Luego explotará en un fenómeno llamado supernova y dependiendo de la cantidad de gravedad que pueda tener la estrella, se puede convertir al final en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Una estrella como el Sol se convertirá después de su secuencia principal en una gigante roja, luego en una nebulosa planetaria, para colapsar finalmente en una enana blanca. Este proceso va a ser el que precisamente pase con nuestro Sol. Esta imagen es una de las remanentes de supernova que se han podido tomar con los telescopios que se encuentran fuera del planeta. Se tienen simulaciones de cómo se verían las explosiones de supernova. Esta es una simulación de ellas, precisamente. De igual manera, no solo tiene que ver el hecho de que una estrella explote.
puede que exista algo parecido a el choque de dos estrellas, creando precisamente otra explosión de supernova. Esta sería una aproximación visual muy parecida a lo que se conoce como un agujero negro. Sabemos que la luz no se escapa de los agujeros negros. Esta sería nada más una simulación muy ilustrativa sobre cómo se llegarían a observar. Por último, todas estas estrellas que ya hemos platicado tienen un final diferente por el proceso que llevan durante toda su vida. Hasta abajo se encuentra precisamente la protoestrella convertida en una enana marrón. No tiene la suficiente cantidad de materia para poder pasar a la secuencia principal, por lo que ésta se queda toda su vida de la misma manera. La siguiente, las enanas rojas se quedan casi toda su vida como enanas rojas, intentando crecer a la siguiente etapa, pero al no tener la suficiente materia, se contraen hasta convertirse en una enana blanca. La siguiente etapa, una estrella parecida al Sol, se convertirá en una gigante roja, luego en una nebulosa planetaria y luego en una enana blanca, que es precisamente lo que le va a ocurrir a nuestro Sol. Pasamos ahora a los pesos mayores. Las supergigantes colores azules, dependiendo de su masa, van a tener finales distintos. En el primer caso, se convertiría en una gigante roja. Después pasaría a ser una gigante azul en el cual tendría el colapso como una supernova y al final la cantidad de gravedad que posee esta la hará convertirse en una estrella de neutrones. La supergigante azul se convertirá luego, sin pasar a esta gigante azul que tenemos en el paso anterior, en una supernova, todavía con una explosión más violenta. Y ya que la cantidad de materia y la cantidad de la presión de degeneración que tiene interiormente no es capaz de contrarrestar la fuerza de gravedad que tiene la estrella, esta se contraerá hasta convertirse en un agujero negro. La última, al ser la más grande y la más masiva, la cantidad de gravedad que tiene no permite que esta estrella se mantenga estable desde el inicio, por lo cual es muy probable que se convierta al final en un agujero negro, sin pasar por las secuencias que ya mencioné. Con esto yo concluyo esta presentación, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.